Bueno, la práctica se llama Y el Jale. Básicamente es una pequeña embarradita sobre los retos o la información que está pasando el día de hoy, conforme a nuestro perfil y cómo lo están recibiendo o cómo podemos hacerle llegar mejor nuestra información hacia las personas que se dedican el día de hoy a contratar, ¿verdad? Vamos a tener 4 temas básicamente. El primero tiene que ver con el currículum vitae, cómo es que debemos de realizarlo, cómo se construye, qué información podemos poner, qué información no debemos poner, y cómo lo debemos de hacer un poquito más llamativo, ¿no? El segundo tema es dónde podemos encontrar trabajo una vez que ya tenemos nuestro currículum listo para poderlo entregar a todos lados. Vamos a hablar aquí sobre dónde podemos buscar nosotros. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, les comentaba, vamos a hablar sobre dónde podemos encontrar trabajo. Hay bastantes plataformas, algunas tradicionales, hay algunas otras que son como un poquito más nuevas, y hay unas que siempre han estado ahí pero que no sabíamos que existían, y creo que vale la pena que le demos un vistazo de vez en cuando. Vamos a hablar de una plataforma nueva que se llama LinkedIn. La verdad es una plataforma muy de mucha innovación. Es como el Facebook de los profesionistas, y ahí no solamente puedes encontrar trabajo, sino que también puedes generar negocios. Y por último vamos a hablar del uso del networking dentro del mismo LinkedIn, ¿no? Por ahí hay un tema extra que les voy a platicar si nos alcanza el tiempo, que es sobre cómo podemos nosotros checar si nos están pagando adecuadamente o no. Esa es una información muy interesante, porque con eso nosotros podemos saber la posición a la que estamos aplicando, cuál es el rango de sueldos que trae en el mercado, y eso te da una información con un poquito más de negociación para poder llegar con el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Pero bueno, comenzamos. Vamos a hablar del currículum vitae. Fíjense que cuando yo estaba dando clases, para los que no saben, yo di clases aquí en Aguascalientes, en el TEC de Pabellón, y di clases de gestión empresarial. Por ahí mis chicos estaban como en el 5º o 6º semestre y ya les quedaba casi nada para poder salir, ¿no? Entonces, ellos querían hacer prácticas, pero no tenían ni idea de cómo hacer un currículum. Es más, no sabían ni qué era. Ellos me entregaban su solicitud de empleo y bueno, para una posición ya de ingeniería o de licenciatura, tú debes de generar un currículum vitae. Lo primero que me gustaría decirles es qué es, ¿no? El currículum vitae es nuestra carta de presentación hacia el mundo laboral, y es una hoja o 2 o 3, puede ser, que tenga suficiente información de nosotros para que la gente que se encuentra contratando nos tenga una información esencial de nosotros y pueda cachar la atención del contratador, ¿no? Entonces, algo muy importante del currículum vitae es que debe tener ciertos puntos que les estoy escribiendo aquí. Son 6, bueno, un poquito más, ¿no? Lo primero es que debe de tener título. El título es nuestro nombre, o como nos llamen. No necesariamente tiene que ser licenciado o ingeniero. Pues el mío, por ejemplo, dice Octavio Luna. Ahorita lo van a ver. Y debe de decir qué es lo que somos, en qué nos especializamos y cuánto sabemos del tema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los chicos o la persona de reclutamiento que lo recibe tenga una idea rápida de hacia qué posiciones nosotros podemos aplicar. Porque muchas veces cuando ves toda una letra así grandísima, no sabes ni siquiera dónde puedes colocar un candidato, y eso le va a ahorrar un poco de trabajo hacia los entrevistadores o a los contratadores, para que nosotros seamos un filtro rápido. Lo segundo es nuestra información de contacto. Hace mucho tiempo, les platico siempre esta anécdota, teníamos a un ex compañero de materiales con un chorro de experiencia que estaba en Kemet. No voy a decir su nombre porque ya no está, y creo que lo conoce Fermín. Pero este chavo me mandó su currículum, y cuando le veo a la chica de RH, pues me dijo, no manches, es buenísimo, tiene un chorro de experiencia, sabe hacer macros, sabe usar o bajar información y meterlo al Monarch, que es un sistema.
Me dice, está muy completo, pero tiene un problema. Y le digo, ¿cuál es? Y me dice, no tiene medio de contacto. No tiene ni su teléfono ni su correo. Y le dije, ahorita te lo paso. Me dice, pues sí, dile que lo ponga porque pues en esta ocasión sí lo podemos contactar por ti, pero si en otra situación hubiera sido, pues no hubiéramos podido platicar con él, ¿no? Entonces es muy importante que siempre pongamos nuestra información, nuestro celular, nuestro teléfono de casa, si lo tenemos, si no lo tenemos, pues no lo pongamos, no hay ningún problema. La residencia actual, no es necesario que pongamos la dirección. ¿Por qué? Porque hay luego personas hoy en día en la red que no necesariamente buscan nuestro bienestar, más bien andan ahí colectando información y dar una dirección es un poquito más comprometedor. Entonces, con que pongamos que, por ejemplo, vivimos en Victoria, Tamaulipas, que vivimos en Matamoros, que vivimos en Aguascalientes, es más que suficiente para que los entrevistadores o los contratadores tengan una idea de dónde estamos radicando, ¿verdad? Y por ahí les puse en negrito el email, porque es muy importante que pongamos un email que, si bien de información sobre nosotros, no se preste a juegos. Recordemos que entramos en un juego profesional, en un proceso en el que están otros 10,000 y detallitos bien básicos como que nuestro correo se llama gordito18 pueden hacer la diferencia hacia lo que es pues la contratación, ¿no? Porque van a decir, ¿qué onda con este, no? Y pues, ahí queda descartado. Entonces, y la verdad es que sí, porque cuando están viendo nuestro currículum ven otros 15 o 20 o 100. Entonces, es muy importante que pongamos, por ejemplo, ahí Fermín.Cortés 12, ¿verdad? Porque a lo mejor hay otros 11 Fermín Cortés. Pero que sea un email serio, ¿va? El mío, por ejemplo, que tengo ahí es Octavio-Luna, el personal es Tavo.Luncas. No voy a poner Tavo.Luncas ahí, ¿verdad? Aunque todo el mundo me conoce como Tavo. Pero bueno, esa es la información de contacto que debe tener nuestro currículum. ¿Qué más vamos a poner en el currículum? Nuestro objetivo profesional, hacia dónde nosotros queremos ir, es muy importante que lo pongamos, que digamos qué es lo que estamos viendo, en dónde podemos colaborar y también que pongamos de dónde venimos, es decir, la experiencia, todo lo que traemos en el morral. Si soy un recién egresado que salió con un promedio alto y que busca mejorarse profesionalmente, lo ponemos. Sobre todo en el caso de los recién egresados, porque son personas que todavía no tienen como un alto background en el mundo laboral, pero sí tienes un chorro de logros a nivel académico, ¿no? Y en el sector como escolar, de socialización o cosas así. Entonces todo eso ponlo. Y igual hay que poner nuestros valores para que sepan sobre qué línea nosotros trabajamos. Las empresas, aunque no lo creamos y creamos que todas son rectas, la realidad es que tienen sus filosofías propias, ¿no? No es lo mismo una empresa como Capgemini, que es una empresa más de creatividad, más de apertura, a una empresa que se dedica, por ejemplo, a la automotriz, que si bien sí busca automatizar y la mejora continua, se cierra un poquito más hacia lo que es la creatividad y a la libertad de pensamiento, no porque sean malos, sino porque hay un chorro de sistemas de calidad que hay que respetar y que si te sales del huacal sin documentar, te puedes meter en un problema, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con cuáles son nuestros valores, ¿no? Y nuestros hobbies. Fíjense que cuando entré en Kemet, precisamente que me entrevistó Roberto Carvajal, pues no había mucho que ofrecerle porque yo todavía no era un trabajador con mucha experiencia, solo tenía la escuela y pues los trabajos temporales que tienes de estudiante, ¿no? Pero una de las cosas que me llevó a la entrevista mucho más fácil fue que yo en mis hobbies había puesto que a mí me gustaba la lectura. Todavía me gusta, no al grado de antes que tenía el tiempo de leer un chorro, pero los hobbies en este caso fueron algo que le llamó la atención a Roberto, le llamó la atención los libros y cuando comenzamos con la entrevista, que es algo que después va a pasar, cuando tengas tu currículum listo, se tomó mucho el hilo de los libros que yo leía para entender un poquito la forma en la que yo pensaba y los valores que yo traía, y eso ayudó un chorro. Entonces yo siempre lo que les digo es, si tienen hobbies como correr, como nadar, como fútbol americano, póker, no sé, porque también eso es un hobby, pónganlo, ¿verdad?
y, y de alguna u otra forma toda esta información que le vamos a dar hasta nuestros entrevistadores va a llegar y va a sacar puntos de comunicación entre nosotros para poder tener, pues, si Dios lo permite, ¿verdad? Y somos exitosos, una vacante para nosotros. Por aquí les pongo que en un recuadrito amarillo, el diseño sí importa mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando estamos contratando, recibimos un chorro de CVs, ¿no? Hay algunos que entran por recomendación, que honestamente, y eso es algo que vamos a ver más tarde, hace un chorro o recorta mucho el tiempo para recibir una respuesta, ya sea positiva o negativa. Pero cuando no tienes este punto de comunicación o de referencia, lo que importa es que tu currículum llame la atención, ¿no? Entonces, a tu currículum lo que yo siempre les recomiendo es ponle color, ponle espacio, checa muy bien la distribución de cómo vas colocando la información y trata de hacerlo ameno y fácil de leer. ¿Para qué? Para que la persona que lo está recibiendo no lo vea y piense que está viendo la matriz, ¿no? Y bueno, por aquí pues les pongo un ejemplo de un currículum que a mí me llama mucho la atención. Las letras son muy chiquititas, obviamente eso, ¿no? Pero habrá algunos casos en los que podamos poner un poquito más de información. Va. Bueno, en el siguiente slide les estoy poniendo el currículum vitae que yo tengo, que es el actual. Aquí les pongo que tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí lo primero que pongo en nombre grandote es Octavio Luna, y si se dan cuenta, las letras de la información de mi título, por así decirlo, son más grandes que las letras de la información académica. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que la persona de reclutamiento vea cuando reciba mi currículum es que tenga una idea rápida de que yo soy de Production Planning, que puedo aplicar en una cadena de supply chain, en donde me ponga, y que tengo más de 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante que pongamos la información así. Pueden cambiarla como ustedes lo mejor lo consideren, pero a mí me ha servido. La verdad es que he hecho varias entrevistas y bueno, creo que está bien que el título sobresalte de todo lo demás. Después le ponemos lo que es el objetivo. Yo lo pongo del lado izquierdo. Sí, es izquierdo. Mi izquierda. Creo que es su derecha, no estoy bien. Pero bueno, abajo de mi fotografía yo pongo lo que es mi objetivo, pongo algunos de los que yo considero mis altos distintivos como profesionista, que es la creatividad y la proactividad, que se desempeña en el área de control de producción, que trabajo en equipo, que me gusta generar profitability o ganancias con las operaciones que yo administro, y después por ahí le pongo un poquito más, ¿no? De que lo que es mi marca personal es el diseño, el desarrollo y la implementación de sistemas de planeación, ¿verdad? Se pudiera malinterpretar, pero yo lo que digo es sistemas que me ayuden a saber dónde estoy parado, básicamente es lo que digo aquí. Y bueno, abajito ya les pongo lo que es mi información personal, mi celular, mi correo y mi residencia actual. Por ahí también pongo lo que es mi formación académica. Ahorita vamos a platicar de eso, y ya después empieza todo lo que es el work experience, ¿no? O la experiencia laboral. Es bueno que tengamos el currículum en español, pero la verdad es que la industria hoy en día se está tomando mucho más bilingüe. Entonces lo que yo les recomiendo es, si no queremos trabajar doble, hagamos uno en inglés de una sola entrada. Y ya con esta información, pues en inglés es más fácil que tú lo entregues y directo, a que tienes uno en español y luego te piden típicamente y no lo tienes en inglés y ya pues te lo hago. Por aquí pongo el tema de la foto, el estado civil y la edad. Son cuestiones que ya dependen de ti. ¿Por qué? Porque realmente para un proceso en estos días no necesitamos una fotografía que nos diferencie. En el caso mío, yo sí la puse porque yo creo que ayuda como a generar una relación con el contratador o con el contacto de recursos humanos y con la persona que te va a entrevistar. Aparte, si sales guapo, pues te ayuda.
En los estados, en el estado civil, ahí sí yo creo que no es necesario que lo pongamos. De verdad que no debería ser el día de hoy